Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la crónica de la audiencia general del Santo Padre Francisco correspondiente a este miércoles 15 de febrero. Los saluda hoy ante los micrófonos María Fernanda Bernasconi con la asistencia técnica de Gustavo Messina. Siguiendo el ciclo dedicado a la pasión por la evangelización, Francisco hablará hoy de el primer apostolado y como introducción a esta catequesis se leerá en 8 idiomas un párrafo del Evangelio según San Mateo. Aprovechamos estos momentos para saludar a quienes siguen esta transmisión extraordinaria en directo a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Hoy están conectados con nosotros Radio Paz de Miami, Radio Vida en Abundancia de Washington, Radio Santa Teresita, Radio Palm Beach, Catholic Faith Network en Nueva York, Inmaculada TV y Radio Inmaculada en Galveston, Radio Magna de Chubut en la Patagonia Argentina. Mientras tanto, el Santo Padre llega y saluda a los jóvenes de la orquesta que han animado estos minutos antes de su llegada. En el aula Pablo VI hay grupos procedentes de diversos países, muchas religiosas, también sacerdotes y fieles procedentes de diversas parroquias, como por ejemplo de México, Chile, España y Portugal. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Tras el saludo litúrgico, escucharemos la proclamación de un párrafo del Evangelio según San Mateo, que corresponde al capítulo 10, versículos del 7 al 10 y 16, que narra del envío de Jesús a sus discípulos como ovejas en medio de lobos. Este pasaje evangélico será leído, como hemos dicho anteriormente, en 8 idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. En este pasaje del Evangelio se lee que Jesús dijo a sus discípulos: vayan y prediquen diciendo que el reino de los cielos está cerca, curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Gratuitamente han recibido, den gratuitamente. No lleven oro ni plata, ni dinero en sus cinturones, ni bolsa de viaje, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el que trabaja tiene derecho a su sustento. Los envío como ovejas en medio de lobos. Precisamente se ha escogido este pasaje del Evangelio como propedéutico a la catequesis que el Papa Francisco ofrecerá acerca del primer apostolado.
Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Proseguimos nuestro saludo a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Radio Vicentina en Chile, Radio Cáritas de la Universidad Católica en Paraguay, Radio San Camilo de Perú, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio Hogar de Panamá, Radio Marién en la República Dominicana y en Haití, Radio María de la Altagracia en la República Dominicana, Radio María en Venezuela y Radio María en El Salvador. De España, CETEL Monteve de Alicante, Popular Televisión de Murcia, EWTN y ESNE, El Sembrador, Radio y Televisión. See, I am sending you out like sheep into the midst of wolves. The word of the Lord. Entre los grupos presentes de México destacan los peregrinos de Santa Úrsula en Coyoacán y los de Monterrey. De Chile, los fieles procedentes de las parroquias Jesús de Nazaret, Santa María de los Ángeles y de la Basílica de Santa Ana en Rancagua. De España, peregrinos de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, del Colegio Mater Salvatoris también de Madrid, del Colegio Bienaventurada Virgen María de Sevilla, del Colegio Madres de Desamparados y San José de la Montana de Valencia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar la lectura de este pasaje bíblico propedéutico a la catequesis del Papa acerca del primer apostolado. Recordamos que son 8 idiomas los que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Saludamos también de España a los jóvenes, profesores y alumnos de la Escuela Casal dels Àngels, del Hospitalet de Llobregat, también del Instituto Guadalquivir de Rorat del Río. Al mismo tiempo, hay religiosas que están celebrando sus respectivos capítulos generales. Se trata de la congregación de las sagradas estigmas de nuestro Señor Jesucristo y de las pequeñas hermanas de la Divina Providencia. En el aula Pablo VI también están presentes grupos de religiosas de María Inmaculada, de la Sociedad de los Sagrados Corazones de Jesús y María, y de las hermanas franciscanas mínimas del Sagrado Corazón. Naturalmente hay muchas familias y jóvenes, además de los recién casados a quienes el Papa Francisco siempre se dirige al final de la catequesis. Se están leyendo
unos pasajes según el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 7 al 10 y el 16. Jesús dijo a sus discípulos: vayan y prediquen diciendo que el reino de los cielos está cerca, curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente y también den gratuitamente. No lleven oro ni plata, ni dinero en sus cinturones, ni bolsa de viaje, ni 2 túnicas ni sandalias, ni bastón, porque el que trabaja tiene derecho a su sustento. Los envío como ovejas en medio de lobos. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Proseguiamo le nostre catechesi. Seguimos nuestra catequesis. El tema que hemos elegido es la pasión de evangelizar, el celo apostólico. Es una pasión, no es un bla bla bla. Toda la persona está implicada. Por esto hablamos de pasión de evangelizar. Después de haber visto en Jesús el modelo y el maestro del anuncio, pasamos hoy a los primeros discípulos. El Evangelio dice que Jesús instituyó a los 12, que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y mandarlos a predicar. Hay un aspecto que parece contradictorio. Los llama para que estén con él y para que vayan a predicar. Se podría decir o una cosa o la otra, o estar o ir. Sin embargo, para Jesús no hay ir sin estar y no hay estar sin ir. No es fácil comprender esto, pero es así. Tratemos de entender en qué sentido Jesús dice estas cosas. En primer lugar, no hay ir sin estar. Antes de enviar a los discípulos en misión, Cristo, dice el Evangelio, los llamó. El anuncio nace del encuentro con el Señor. Toda actividad cristiana, sobre todo la misión, empieza ahí. No se aprende en una academia, no. Testimoniar al Señor, de hecho, significa irradiarlo. Pero si no recibimos su luz, estaremos apagados. Si no lo frecuentamos, nos llevaremos a nosotros mismos en vez de a Él, y todo será en vano. Por lo tanto, puede llevar el Evangelio de Jesús solo quien está con Él. Uno que no está con Él no puede llevar el Evangelio. Igualmente, no hay estar sin ir. De hecho, seguir a Cristo no es un hecho intimista, sin anuncio, sin servicio, sin misión. Sin misión, la relación con Él no crece. En el Evangelio, el Señor envía a sus discípulos antes de haber completado su preparación. Poco después de haberlos llamado, ya los envía. Esto significa que la experiencia de la misión forma parte de la formación. Recordemos entonces estos 2 momentos constitutivos para todo discípulo: estar e ir enviado por Jesús. Llamó a los discípulos antes de enviarlos. Cristo les dirige un discurso.
conocido como discurso misionero. Se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo y es como la constitución del anuncio. De ese discurso que les aconsejo leer, extraigo 3 aspectos. ¿Por qué anunciar? ¿Qué anunciar? ¿Y cómo anunciar? ¿Por qué anunciar? La motivación está en 5 palabras de Jesús, que nos hará bien recordar. Gratis lo han recibido, denlo gratis. ¿Por qué tengo que anunciar? Porque gratuitamente lo he recibido. El anuncio no parte de nosotros, sino de la belleza de lo que hemos recibido gratis, sin mérito. Encontrar a Jesús, conocerlo, descubrir, ser amados y salvados. Es un don tan grande, no podemos guardarlo para nosotros. Sentimos la necesidad de difundirlo en la gratuidad. En otras palabras, tenemos un don. Por eso estamos llamados a hacernos don. Nuestra vocación es hacernos nosotros don a los demás. Está en nosotros la alegría de ser hijos de Dios, que debe ser compartida con los hermanos y las hermanas que todavía no lo saben. Ir y llevar la alegría de lo que nosotros hemos recibido. Entonces, ¿qué anunciar? Jesús dice, vayan proclamando que el reino de los cielos está cerca. Esto es lo que hay que decir. En primer lugar y ante todo, Dios está cerca. No se olviden nunca de esto, Dios siempre ha estado cerca. Dice así. Quale Dio è vicino alle nazioni come io sono vicino. Miren que Dios está cerca de las naciones como yo estoy cerca. La cercanía es una de las cosas más importantes. Vicinanza, misericordia e tenerezza. 3 cosas son importantes: cercanía, misericordia y ternura. El cercano, el tierno y el misericordioso. Nosotros predicando a menudo invitamos a la gente a hacer algo. Y está bien, pero no nos olvidemos que el mensaje principal es que Él está cerca de nosotros. Cercanía, misericordia y ternura. Acoger el amor de Dios es más difícil porque nosotros queremos estar siempre en el centro, protagonistas. Estamos más inclinados a hacer que a dejarnos moldear, a hablar más que a escuchar. El anuncio debe dar la primacía a Dios. En primer lugar, Dios. Y dar a los otros la oportunidad de acogerlo, de darse cuenta de que Él está cerca y yo detrás. Tercer punto, ¿cómo anunciar? Es el aspecto sobre el cual Jesús se explaya más. ¿Cómo anunciar? ¿Cuál es el método? ¿Cuál debe ser el lenguaje para anunciar? Es significativo. Nos dice que la forma, el estilo es esencial en el testimonio. El testimonio no implica solo la mente y los conceptos, no. Implica todo, mente, corazón y manos. El lenguaje del pensamiento, el lenguaje del pecho, del corazón y de la obra. No se puede evangelizar solo con la mente y con el corazón. Implica todo. En este estilo lo importante es el testimonio. Io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Jesús dice, los mando como ovejas. Como corderos en medio de lobos. Il mondo ci ascolterà e ci rispetterà. E vinceremo i lupi? No, non è così. Vi mando come pecore, come agnelli. Los mando como ovejas, como corderos.
Si tú no quieres, si tú no quieres ser oveja, el Señor no te salvará de los lobos, pero si quieres serlo, sí te defenderá. Nos pide que seamos así, que seamos mansos y con el deseo de ser inocentes, dispuestos al sacrificio. Esto representa el Cordero, mansedumbre, inocencia, entrega. Y él, el pastor, reconocerá a sus corderos y los protegerá de los lobos. Sin embargo, los corderos disfrazados de lobos son desenmascarados y devorados. Un padre de la iglesia escribía: porque mientras somos ovejas vencemos, aun cuando nos rodeen por todas partes manadas de lobos, los superaremos y dominaremos. Pero si nos hacemos lobos, seremos derrotados, pues nos faltará la ayuda del pastor. Si yo quiero ser del Señor, tengo que dejar que Él sea mi pastor. Mansedumbre, humildad. También sobre cómo anunciar llama la atención que Jesús, en vez de prescribir qué llevar a la misión, dice qué no llevar. A veces uno ve algún apóstol, alguna persona que dice que es apóstol y se traslada y se lleva tanto equipaje. No, el Señor va ligero. No se procuren oro, ni plata, ni calderilla en sus fajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Dice que no nos apoyemos en las certezas materiales, ir al mundo sin mundanidad. Yo voy al mundo no con el estilo del mundo, con la mundanidad. Caer en la mundanidad es lo peor que puede suceder. Hay que ir con sencillez. Así se anuncia, mostrando a Jesús más que hablando de Jesús. Y finalmente, yendo juntos, en comunidad. El Señor envía a todos los discípulos, pero nadie va solo. La Iglesia Apostólica es enteramente misionera y en la misión encuentra su unidad. Por tanto, ir mansos y buenos como corderos, sin mundanidad, ir juntos. Esta es la clave del anuncio, del éxito. Acojamos esta invitación de Jesús, que sus palabras sean nuestro punto de referencia. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux. La lectora en lengua francesa presenta al Papa los saludos de los fieles de este idioma presentes hoy en el aula Pablo VI. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Y a los fieles les comunica que al final de este encuentro el Santo Padre bendecirá a todos con su bendición apostólica. Antes se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Papa también bendecirá los objetos de devoción que los fieles lleven consigo. Y ahora ofrece un resumen de esta catequesis que el Papa acaba de pronunciar en italiano. En efecto, el Papa dijo: queridos hermanos y hermanas, hoy nos centramos en los primeros discípulos a los que Jesús invita a estar con Él y a ir a predicar.
Aquí parece haber una paradoja, pero en realidad no se puede ir a predicar a Cristo sin permanecer con Él, porque el anuncio nace del encuentro con el Señor. Y a la inversa, no se puede permanecer con Cristo sin predicarlo. En el capítulo 10 de San Mateo encontramos los 3 aspectos del anuncio. ¿Por qué anunciar? ¿Qué anunciar y cómo anunciar? ¿Por qué anunciarlo? Porque la alegría de ser hijo de Dios debe compartirse con los hermanos y hermanas que aún no lo saben. ¿Qué hay que anunciar? Que Dios nos ama. Acoger el amor de Dios es más difícil porque siempre queremos hacer en lugar de dejarnos moldear. Hablar antes de escuchar. El anuncio debe dar la primacía a Dios y a los demás la oportunidad de acogerlo. ¿Cómo lo anunciamos? Jesús nos dice que no nos llevemos nada y nos anima a marcharnos juntos. Pero sobre todo el Señor envía a sus discípulos como corderos, mansos, inocentes, listos al sacrificio, en medio de los lobos. Es Él, el pastor, quien reconocerá a sus corderos y los protegerá de los lobos. Ahora el Santo Padre saludará en italiano. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i membri della Diaconia della Bellezza, accompagnati dal Vescovo Monsignor Legal e gli studenti della scuola San Michele de Battignon. Ricordiamo sempre questi 2 momenti indispensabili per ogni discepolo: stare con Cristo e andare a annunziarlo, lasciando che sia Lui il protagonista dell'annuncio. Dio benedica a voi e tutti coloro che vi sono vicini. El Santo Padre ha dicho: saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, en particular a los miembros de la Diaconía de la Bellezza, acompañados por el obispo Monseñor Legal, y a los alumnos del Colegio San Miguel de Batignolles. Recordemos, dijo el Santo Padre, siempre estos 2 momentos indispensables para todo discípulo: estar con Cristo e ir a anunciarlo, dejando que Él sea el protagonista del anuncio. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus allegados. Dieu vous bénisse, vous et tous ceux qui vous sont proches. Most Holy Father, the English-speaking visitors present today wish to express to you their deep esteem and respect and assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then... También la lectora en lengua inglesa presenta al Santo Padre los fieles y el afecto de los fieles al pastor de la Iglesia Universal por quien rezan. Y a los fieles les explica que después de esta audiencia y tras rezar el Padre Nuestro en latín, el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica y también bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo, como por ejemplo los rosarios. Y en el resumen de esta catequesis traducimos: and to be sent out to proclaim the good news. Both aspects of that call are essential, for only by... Queridos hermanos y hermanas, siguiendo nuestra catequesis sobre el celo apostólico, el deseo de compartir con los demás la alegría del Evangelio, consideramos ahora la llamada de los 12 apóstoles, a quienes Jesús eligió para que estuvieran con Él y para enviarlos a anunciar la buena noticia. Ambos aspectos de esta llamada son esenciales, pues solo mediante la cercanía a Jesús aprendemos a anunciarlo a Él y no a nosotros mismos, su palabra y no la nuestra.
innocence, and personal conviction. Cuando Jesús envía a los apóstoles en misión, les dice que compartan el don que ellos mismos han recibido, el don inmerecido del amor redentor de Dios. Su mensaje debe ser el suyo, que el reino de Dios está cerca y solo requiere que lo recibamos con el corazón abierto. Jesús dice también a los apóstoles que son enviados como ovejas en medio de lobos. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente ai gruppi provenienti da Inghilterra, Vietnam e Stati Uniti. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. Doy la bienvenida a todos los peregrinos de lengua inglesa, acaba de decir el Papa hablando en italiano, especialmente a los grupos procedentes de Inglaterra, Vietnam y de los Estados Unidos de América. Sobre todos ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen. También en este caso la lectora en lengua alemana le dice al Papa que los visitantes y peregrinos de este idioma desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Y a los fieles de lengua alemana les dice que al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín y que después su santidad impartirá a todos la bendición apostólica que extiende a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y que también bendecirá los objetos de devoción que llevan consigo. Y ahora ofrece un resumen de esta catequesis. Queridos hermanos y hermanas, dijo el Papa, para nuestra catequesis de hoy sobre el anuncio de la fe, nos fijamos en primer lugar en la llamada de los 12 apóstoles. Antes de enviarlos, el Señor los invita a ir y a estar con Él. En su cercanía amorosa, los discípulos experimentan la salvación de Dios. No pueden guardarse para sí este don, se los insta a transmitir a todos lo que ellos mismos han experimentado. La experiencia de su presencia precede a todo anuncio y práctica de la fe. Antes de actuar, debemos estar dispuestos a aceptar su amor, a escucharlo y a dejarnos formar y educar por él. Esto determina no solo el contenido del anuncio, sino también el modo en que se transmite la fe. Como acabamos de escuchar en la lectura, Jesús envía a los suyos como ovejas en medio de lobos. Nuestra proclamación debe ser suave e inocente, devota y sacrificada, para que aquel a quien proclamamos pueda salir y actuar. En consecuencia, Jesús no dice a los discípulos lo que deben necesitar y llevar consigo para su misión, sino lo que no. No debemos confiar en las cosas materiales y mundanas, sino solo en Él. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari pellegrini di lingua tedesca, vi saluto cordialmente e vi auguro di sperimentare sempre più la vicinanza e la presenza del Signore. Possa tutto ciò che fate nel suo nome rendere manifesta la salvezza di Dio. Egli vi accompagni e vi protegga sul vostro cammino. Hablando en italiano, el Papa ha dicho, queridos peregrinos de lengua alemana, los saludo cordialmente y les deseo que experimenten cada vez más la cercanía y la presencia del Señor, que todo lo que hagan en su nombre manifieste la salvación de Dios, que Él los acompañe y los proteja en su camino. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia
desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por su misión de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos hoy el ciclo de catequesis dedicado a la pasión por evangelizar. Y hoy reflexionamos sobre los primeros discípulos. Nos dice el Evangelio que Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Esto significa que estar con el Señor y salir a anunciarlo, podríamos decir, la contemplación y la acción, son dos dimensiones de la vida cristiana que siempre van unidas. En el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, les invito a que lo lean, Jesús les dice a sus discípulos por qué es necesario anunciar, qué es lo que se anuncia y cómo hay que hacerlo. El don de conocer a Jesús que hemos recibido gratuitamente, también gratuitamente estamos llamados a compartirlo con los demás. Lo que anunciamos es el amor de Dios que transforma nuestra vida. Y el modo de transmitirlo es con sencillez y mansedumbre, sin apegos a los bienes materiales y juntos en comunidad. Nadie va solo. La Iglesia es misionera y en la misión encuentra su unidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los animo a leer con frecuencia el Evangelio, a confrontar nuestra vida y nuestros apostolados con las palabras de Jesús, que nos muestran el camino para ser discípulos y misioneros a la medida de su corazón. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hemos escuchado de los mismos labios del Santo Padre el resumen de esta catequesis con sus saludos. Ahora la lectora en lengua portuguesa presenta al Papa los saludos de los fieles que rezan por su misión de pastor de la Iglesia Universal. Y a los fieles les explica que al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, además de bendecir los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Teniendo en cuenta que nuestros oyentes, muchos de ellos son de lengua portuguesa y siguen esta transmisión, no haremos la traducción del resumen de esta catequesis. Após termos visto em Jesus o modelo e o mestre da evangelização, voltamos o nosso olhar hoje para os seus discípulos. O Evangelho narra como Jesus escolheu 12 discípulos, aos quais chamou apóstolos, para que ficassem com ele e para que os enviasse a anunciar a boa nova. Antes de os enviar a pregar, Jesus chama os apóstolos para estarem com ele. O anúncio nasce do encontro com o Senhor, de onde deve partir toda a atividade cristã, sobretudo a missão. Mas por que anunciar? Porque de graça recebestes e de graça deveis dar. O anúncio não parte de nós, mas do que recebemos de graça, do encontro com o Senhor, em quem nos sabemos amados e encontramos a salvação. E anunciar o quê? Antes de tudo e em tudo, anunciar que Deus está próximo e que devemos acolher o seu amor por nós. E como anunciar?
Jesus envia os seus discípulos como ovelhas para o meio de lobos, pedindo-nos, portanto, para sermos mansos, inocentes, dispostos ao sacrifício. Ele, como bom pastor, reconhecerá suas ovelhas e as protegerá dos lobos. Por fim, caminhar juntos no anúncio da Boa Nova. O Senhor envia todos os apóstolos, mas nenhum deles vai sozinho. A Igreja Apostólica é toda missionária e na missão encontra a sua unidade. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis. Ahora el Santo Padre saludará en italiano a los fieles. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale al gruppo di Villa do Conde. Gesù ci invita a proclamare a tutti che Dio ci ama e ci è vicino. Non ci troviamo mai da soli in questa missione. Dio vi benedica e vi protegga da ogni male. El Papa dijo: doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua portuguesa, especialmente al grupo de Vila do Conde. Jesús nos envía a proclamar a todos que Dios nos ama y está cerca de nosotros. Nunca estamos solos en esta misión. Que Dios los bendiga y los proteja de todo mal. أيها الأب الأقدس También la lectora en lengua árabe lleva el afecto de los fieles al Papa Francisco, quienes rezan por su misión de pastor de toda la Iglesia. ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. Y a los fieles en lengua árabe les explica que al final de esta catequesis se rezará el Padre Nuestro en latín, mientras el pontífice impartirá su bendición apostólica que extiende de buen grado a los niños, a los ancianos y especialmente a los enfermos, a las personas que sufren, y también bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. التي يحملها معه كل واحد منكم. Y ahora les ofrece un resumen de la catequesis del Papa Francisco. El Santo Padre afirmó que en las catequesis sobre la pasión evangelizadora, después de haber visto en Jesús al modelo y maestro de evangelización, hoy deseaba dirigir su mirada a los discípulos. El Evangelio narra cómo Jesús eligió a los 12 discípulos, a los que llamó apóstoles, para que permanecieran con Él y para enviarlos a predicar la buena nueva. Antes de enviarlos a predicar, Jesús llama a los apóstoles a estar con Él. El anuncio nace del encuentro con el Señor, dijo el Papa, del que debe partir toda actividad cristiana, especialmente la misión. Pero, ¿por qué proclamar?, se preguntó el Papa. Porque gratuitamente recibieron, den gratuitamente, recordó, así se lee en el Evangelio. El anuncio no parte de nosotros, dijo, sino de lo que hemos recibido gratuitamente, del encuentro con el Señor, en quien nos sabemos amados y hemos encontrado la salvación. ¿Proclamar qué?, preguntó también Francisco, y él mismo respondió: en primer lugar y en todo, proclamar que Dios está cerca, que el reino de Dios está cerca y que debemos acoger su amor por nosotros. ¿Y cómo proclamarlo?, añadió el Papa. Jesús, afirmó el pontífice, envía a sus discípulos como ovejas en medio de lobos, pidiéndonos, por tanto, que seamos mansos, inocentes y dispuestos al sacrificio. Él, como buen pastor, reconocerá a sus ovejas y las protegerá de los lobos. Por último, dijo el Papa, caminar juntos en el anuncio de la buena nueva. El Señor envía a todos los apóstoles, pero ninguno de ellos va solo. Y la Iglesia Apostólica, concluyó, es toda ella misionera, y en la misión encuentra su unidad.
في كل هذا يكمن مفتاح البشارة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية Ahora el Papa saludará en italiano a los fieles. Saluti fedeli di lingua araba. La Chiesa Apostolica è tutta missionaria e nella missione ritrova la sua unità. Dunque siamo chiamati ad andare miti e buoni come agnelli, senza mondanità, andare insieme. Il Signore benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. El Papa dijo: saludo a los fieles de lengua árabe. La Iglesia Apostólica es toda ella misionera y en la misión encuentra su unidad. Por eso estamos llamados a ir mansos y buenos como corderos, sin mundanidad, ir juntos. Que el Señor, dijo el Papa, los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów świata pragną przekazać Waszej świątobliwości. Hemos llegado a la lengua polaca, en que la lectora presenta los saludos de los fieles procedentes de esta nación y las oraciones por la misión del pastor de la Iglesia Universal, el Papa Francisco. A los fieles polacos les explica que esta catequesis concluirá con el Padre Nuestro en latín y que el Papa impartirá su bendición apostólica que extiende de buen grado a los niños, a las familias, a los ancianos y a cuantos sufren. También bendecirá los rosarios y otros objetos de devoción que los fieles llevan consigo, a la vez que les ofrece ahora un resumen de esta catequesis. En la catequesis sobre la pasión por la evangelización y el celo apostólico, nos fijamos en primer lugar en Jesús como modelo y maestro del anuncio. Hoy nos detenemos en los primeros discípulos a los que puso para que lo acompañaran y así poder enviarlos a predicar. No hay contradicción en ello porque no hay predicación sin encuentro con el Señor. Toda actividad cristiana, especialmente la misión, comienza con esto. Seguir a Cristo, sin embargo, no es un hecho puramente interno. Sin predicación, servicio y misión, no se desarrolla una relación con Él. En el Evangelio, Jesús envía a los discípulos antes de haber completado su preparación, poco después de su llamada. Esto significa que la experiencia misionera forma parte de la formación. A los discípulos Jesús les dirige un discurso misionero en el que les dice por qué predicar y cómo predicar. La predicación nace de nuestro estar con Jesús. Es un don tan grande que no podemos guardarlo para nosotros. El mensaje principal es que Jesús está cerca de nosotros. El anuncio debe dar la primacía a Dios y la oportunidad de que otros lo reciban. Llama la atención que Jesús, en lugar de prescribir lo que hay que llevar a la misión, dice lo que no hay que llevar e indica que no hay que fiarse de las seguridades materiales y de la mundanidad. La predicación se hace yendo juntos. El Señor envía a todos los discípulos, pero ninguno va solo. Ahora el Papa saludará a los fieles. Sono tanti, Saludo cordialmente a los polacos, son muchos, Ti invito a proclamare con coraggio Gesù e a condividerlo con le persone che non hanno alcuna esperienza di incontro con Dio vivente. Non abbiate paura dei vostri limiti in questo cammino, perché l'esempio degli apostoli ci insegna che l'esperienza della missione fa parte della formazione cristiana. Vi benedico di cuore. Ante el desinterés espiritual, dijo el Papa, y la falta de fe, los invito a proclamar con valentía a Jesús y a compartirlo con las personas que no tienen la experiencia del encuentro con Dios vivo. No tengan miedo de sus limitaciones en este camino.
porque el ejemplo de los apóstoles nos enseña que la experiencia de la misión forma parte de la formación cristiana. Los bendigo de corazón, dijo el Papa. Doświadczenie misyjne jest częścią formacji chrześcijańskiej. Z serca wam błogosławię. Por último, llegamos a los saludos en lengua italiana, a los saludos finales antes de la bendición del Papa, antes del canto del Padre Nuestro en latín. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana Los fieles de lengua italiana le expresan su fidelidad y rezan por su misión, por su ministerio apostólico de pastor de toda la Iglesia. En la conclusión de esta audiencia cantaremos el Padre Nuestro en latín. Luego el Santo Padre impartirá su bendición apostólica que imparte especialmente a los niños, a los ancianos y a cuantos sufren, y bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que llevan consigo. Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Sono tanti, eh? Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. Son muchos. En particular saludo a los padres estigmatinos y a las hermanitas de la Divina que celebran sus respectivos capítulos generales. Los animo a ser misioneros de la unidad en todas partes, fundando la vida y el apostolado en la palabra de Dios. Con alegría doy la bienvenida a ustedes, diáconos de la Archidiócesis de Milán, que dentro de pocos meses serán ordenados sacerdotes, y les deseo que su visita a Roma renueve en ustedes el entusiasmo de una respuesta generosa a la llamada del Señor. Saludo también a la Orquesta Juvenil de Carpi. Queremos escucharla. Y saludo además a las Fuerzas Aéreas de Grazzanice y Licola. Por último, mi pensamiento se dirige, como de costumbre, a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Son muchos. Inspirándome en los santos Cirilo y Metodio, apóstoles de los eslavos y copatronos de Europa, cuya fiesta litúrgica celebramos ayer, los invito a dar testimonio del Evangelio cada día, difundiendo a su alrededor el perfume de la caridad de Cristo que conquista los corazones para el bien. Hermanos y hermanas, no olvidemos a la querida y martirizada población ucraniana. Pregando affinché possano finire presto, rezando para que sus crueles sufrimientos lleguen pronto a su fin. Mi bendición para todos. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis
Domini vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Bien, amigos oyentes, hemos llegado al final de esta catequesis del Papa Francisco en el ámbito de la audiencia general, dedicada hoy al primer apostolado. Jesús, dijo el Papa, nos envía a proclamar a todos que Dios nos ama y está cerca de nosotros. Nunca estamos solos en la misión. Francisco añadió que sin predicación, servicio y misión no se desarrolla una relación con Él, porque de hecho, según el Evangelio que hemos escuchado, el Señor envía a los discípulos antes de haber completado su preparación, es decir, poco después de su llamada. Esto significa que la experiencia misionera forma parte de la formación. A los discípulos Jesús les dirige un discurso misionero en el que les dice por qué predicar y cómo predicar. Además, teniendo en cuenta que la lectura que se proclamó en esta ocasión, Jesús envía a los suyos como ovejas en medio de lobos, el Papa recordó que nuestra proclamación debe ser suave e inocente, devota y sacrificada, para que aquel a quien proclamamos pueda salir y actuar. Y de los saludos, naturalmente, amigos oyentes, destacamos que el Papa, una vez más, incansablemente, pidió que recemos por la querida población ucraniana martirizada por crueles sufrimientos a fin de que concluya esta situación cuanto antes. Es todo por hoy en esta transmisión extraordinaria. Les deseamos un feliz día y volveremos en otra próxima ocasión. Un saludo especial de María Fernanda Bernasconi junto a la redacción de lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.